En las instalaciones del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro, doctor Horacio Becar Varela, el párroco de la Catedral de San Isidro, Pedro Essen, presentó un libro sobre la historia del cura Allievi. Estuvimos el día de la ceremonia y conversamos con el autor de la obra. Padre Pedro Essen presentando un libro de una figura no tan conocida en San Isidro, por lo menos para las generaciones actuales, como es el padre Agustín Allievi. Usted va a presentar ahora un libro, mucha gente no va a poder venir a esta conferencia sobre este libro, así que queríamos que nos cuente un poco quién fue esta figura, me imagino para usted muy importante porque motivó que escribiera un libro. Sí, toda la gente que ha andado alguna vez por las lomas conoce la calle Cura Allievi y pocos se preguntan quién fue este hombre, como en general cuando uno ve el nombre de una calle no se pregunta por qué le pusieron el nombre de esa calle. De hecho fue el cura que estuvo antes del padre Menini, a quien sí mucha gente en San Isidro conoce y ubica perfectamente. Estuvo muchos años en la parroquia de San Isidro, estuvo 21 años de párroco y hizo una innumerable cantidad de cosas, pero lo curioso y lo interesante de la historia de Allievi es que lo destituyeron a causa de una calumnia. Y entonces él apeló a la Santa Sede, lo destituyó su obispo por indicación del nuncio, y él apeló al Papa y dijo que lo cambien de parroquia es parte de la vida de cualquier sacerdote y eso lo aceptaba. Pero que lo destituyan por una calumnia, la calumnia él no podía aceptarla. Y entonces, bueno, pidió que se investigara toda su vida. La causa estuvo en el Santo Oficio. El Santo Oficio es el Tribunal Supremo de la Iglesia, el continuador de la famosa Inquisición, un tribunal sumamente estricto, presidido por el Papa personalmente e integrado por cardenales. Y bueno, mandaron a instruir la causa a Buenos Aires y después la analizaron y lo declararon absolutamente inocente de todo. Entonces, bueno, para reparar el daño que se le había hecho con esa sanción, después lo nombraron canónigo en la Catedral de La Plata. Esta es sucintamente su historia. Él fue quien, en esa época el partido de San Isidro coincidía con la parroquia y fue quien compró con plata de su bolsillo los terrenos para edificar las iglesias de Santa Teresita de Martínez, de Lourdes en Bécar, de Nuestra Señora de Luján de Villa Adelina, y después de ser canónigo compró el terreno donde estaba la antigua capilla de Santa Rita y edificó la iglesia de Santa Rita también con su propio dinero. Un hombre que se dedicó a los pobres y ayudó mucho a mucha gente, son muchas instituciones, a la educación, trabajó mucho en el Colegio Marín como presidente de la comisión administradora y como capellán, en el Juan II Fernández también fue presidente de la comisión, o sea, múltiples actividades y obras ha hecho. Y es una figura que me parecía que valía la pena destacarla. Para ubicarle en el tiempo, ¿en qué años estuvo como párroco aquí el cura Agustín Allievi? Él fue párroco desde 1912 a 1933. Nació en 1874 y murió en 1946. Él nació en Italia. Él nació en Italia, en un pueblito Seveso, a unos 20 kilómetros de Milán, camino al lago di Como, un pueblito que se conoció después, mucho tiempo después, porque allí hubo un accidente de una planta química, un accidente que afectó la ecología, mucha gente fue dañada, no murió nadie, pero sí tuvo consecuencias, y bueno, se elaboró, la Comunidad Europea elaboró yo diría, como un proceso a hacer frente a distintos accidentes que pueden ocurrir en plantas químicas para prevenir a la población. Por eso tiene un cierto renombre, pero bueno, acá no se lo conoce mucho.
Un poco el tema del libro, usted hablaba de la calumnia por la cual fue justamente calumniado el padre Allievi y un poco que tiene con la actualidad, ¿no? Porque en la actualidad hay muchos sacerdotes injustamente calumniados. Tiene un poco de actualidad el libro. Sí, la calumnia siempre es injusta, ¿no? Porque es algo que no es cierto. Y, digamos, en el tiempo presente hay acusaciones muy graves, algunas de las cuales lamentablemente son ciertas y han sido admitidas por los obispos y por el Papa, y eso duele mucho, duele por las víctimas de esos abusos, y duele porque sean sacerdotes los que lo hayan hecho. Pero también es cierto que en estas cosas a río revuelto ganancia de pescadores, y también caen en la volteada muchos curas inocentes que nunca hicieron nada, y se extiende como un manto de sospecha sobre todo el clero. Entonces es interesante rescatar la figura de un buen sacerdote y decir, miren, no todos hacen estas cosas, muchos son los que se entregan y entregan su vida para servir a los demás y son la gran mayoría, y esto vale la pena decirlo. La última pregunta, ¿dónde puede conseguirse el libro? Aquí donde estamos en este momento, en el Museo Municipal, junto a los Tres Ombúes, también en la Parroquia Catedral de San Isidro, quizás en otros lugares más después veremos dónde ponerlo, pero por ahora en estos dos lugares.